Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia. Ahora Netflix ha lanzado una serie sobre su vida de forma bastante resumida, pero hay una historia que es bastante impactante, y más si tenemos en cuenta que en dicha serie omitieron acontecimientos. La historia de Ronald Flowers, una de las víctimas de Jeffrey Dahmer que vivió para contarlo. Conocido también como monstruo o caníbal de Milwaukee, Dahmer fue responsable de la muerte de 17 hombres entre los años 1978 y 1991. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal. Antes de seguir tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado precisamente de Jeffrey Dahmer para poneros en contexto y conocer la mente de este asesino en serie. En el quinto capítulo de la serie Monster, si no recuerdo mal, titulado Sangre en sus manos, relata la historia de Ronald Flowers. En esta serie precisamente nos muestran el modus operandi de Jeffrey Dahmer, cómo se las ingeniaba para engañar a sus víctimas para que luego acompañaran a su vivienda, donde las drogaba con pastillas para dormir para poder abusar de ellos con mayor facilidad. Algunas de estas víctimas consiguieron huir del lugar de un modo u otro y poder contar su historia al mundo, entre ellas destacan Tracy Edwards, Sonsack o Ronald Flowers. Ronald Flowers, una noche de sábado como cualquier otra del año 1988, decidió salir con sus amigos y terminaron en el Club 219. Él recuerda aquella noche como totalmente normal, donde pasó un buen rato con sus amigos, mucho baile, pero lo que pasaría después lo marcaría para siempre. Aproximadamente sobre la 1:15 de la noche salió del local con intención de irse a su casa, pero su coche, el cual se encontraba al otro lado de la calle, le fallaba para arrancar. Sus amigos ya se habían ido, por lo que no tenía a quien avisar. Es aquí cuando aparece un hombre que se presentó como Jeff, y el cual parecía tener buenas intenciones. Le preguntó si tenía algún problema con el coche, a lo que el joven evidentemente respondió que sí, y le contó lo que le estaba pasando. El joven, cuyo nombre era Jeff, y ahora sabemos que se trata ni más ni menos que Jeffrey Dahmer, el asesino serial, le comentó que podía ayudarlo, yendo a buscar su coche e intentar así arrancar el suyo. Él vivía cerca de ahí con su abuela, por lo que les llevaría muy poco tiempo. Ronald, sin pocas alternativas, acepta, y ambos ponen rumbo a la casa de Jeffrey. Una vez en la casa, Jeff le ofreció a Ronald un trago de alguna bebida alcohólica. Este se enfadó un poco porque desde un principio le había dejado claro a Dahmer que lo único que quería era solucionar su problema con el coche, y ya está, nada más. Jeff pareció entenderlo, pero aún así decidió tomarse un café. A Ronald esto pareció no molestarle tanto, e incluso aceptó uno. Ronald, una vez terminó su café, le dijo a Jeffrey que ahora ya podían ponerle remedio a su problema con el coche, a lo que Dahmer le respondió que solo esperara unos minutos. Fue aquí cuando el joven comenzó a tener miedo. Tenía a Jeffrey Dahmer mirándolo sin quitarle el ojo de encima, como si ese hombre estuviera esperando a que algo le sucediera. En este momento es cuando Flowers se empieza a marear, y lo último que recuerda es el suelo y los zapatos de Jeff. La vista se le nubló por completo. Después de aquello no recuerda nada, se despertó en el hospital sin ningún recuerdo posterior a su desmayo. Sabía que lo habían drogado, pero no podía llegar a entender el porqué hasta que se fijó en su ropa interior, la cual estaba del revés, por lo que alguien se la había sacado y lo había vestido de nuevo, e incluso encontró pelos rubios humanos en su ropa interior. Recuerda que le sorprendió estar vivo, le dolía todo el cuerpo a despertar y tenía una marca alrededor del cuello. Tras su salida del hospital se dirigió a una comisaría para realizar una denuncia formal contra Dahmer, declarando que había sido drogado y abusado. Los agentes tomaron nota y 2 días después hablaron con Jeffrey, el cual contó su versión de la historia. Aquella noche ambos habían estado bebiendo hasta tarde y acabaron bastante borrachos. Tenían una relación y por unos problemas que no concretó, Dahmer lo acompañó hasta la parada del autobús y fue la última vez que lo vio. De hecho, Lionel Dahmer en una ocasión comentó: su abuela bajó las escaleras y lo vio con otro joven, y ambos estaban borrachos. Vio a Jeff sacarlo y llevarlo a una parada de bus cercana. No sabemos si se trataba de Ronald Flowers, pero cabe esa posibilidad. Pero volviendo a lo acontecido aquel día, la policía se inclinó más hacia la versión de Dahmer, porque no había encontrado nada incriminatorio en su casa, a pesar de que Flowers les había comentado que jamás había visto a ese hombre antes. Cabe destacar que Jeffrey Dahmer contaba con antecedentes penales, pero aún así era su palabra contra la suya. Esto a Ronald evidentemente no le sentó nada bien, como es entendible, porque él jamás había tenido problemas con la ley, pero su palabra tuvo muy poca validez para los agentes. Ronald tuvo que resignarse e irse, no sin antes advertir a los agentes de que estaba totalmente seguro de que Dahmer volvería a actuar.
Días más tarde, Ronald vio a otro hombre subir a un taxi junto con Jeffrey Dahmer, pero Flowers lo impidió, advirtiendo al chico sobre su acompañante. Lo definió como un loco, y el joven no dudó en huir de Dahmer. Después de eso no se volverían a ver hasta el famoso juicio de Jeffrey Dahmer. Flowers declaró ante el tribunal que seguramente aquel día lo que le salvó de una muerte casi segura fue que la anciana Catherine se percató de su presencia en la casa. Ronald también recordó a Dahmer y a Catherine hablando y describió a Dahmer como visiblemente nervioso después de hablar con su abuela. El hombre admitió que no recuerda lo que pasó exactamente aquella noche, pero seguramente sigue vivo, como decíamos anteriormente, gracias a Catherine. Después del juicio, Ronald Flowers sabemos que trabajó como conserje en la División de Salud Mental del Condado de Lake, un centro para personas con enfermedades mentales. Durante todo este tiempo, Ronald Flowers se ha mantenido al margen de cualquier polémica en torno a Jeffrey Dahmer, por lo que se sabe muy poco de su vida actual, aunque en el año 2020 apareció en el documental Jeffrey Dahmer Myth of a Monster, relatando su terrible historia. ¿Qué te ha parecido la historia de Ronald Flowers? Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y dar like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.